Bien, vamos a retomar entonces, como decíamos, desde la hoja número 3, que fue la última que estuvimos compartiendo juntos, donde allí, como mencionamos, el pasaje de Hebreos 4:12 es una palabra importante que marcamos ahí, y también la de segunda de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recuerdan que esa palabra la utilizamos, la mencionamos la semana pasada. Estaría bueno, no sé si se los dije la semana pasada o no, pero estaría bueno que esta palabra se la puedan aprender incluso de memoria, ¿no? Que sea una palabra que ustedes puedan tenerla incorporada de memoria. Hablamos acerca de la importancia de memorizar la palabra, ¿no? No solamente de tener una idea o una idea vaga acerca de lo que la palabra está diciendo. ¿Y por qué hablamos de la importancia de conocer la palabra? Porque dijimos que más allá del testimonio personal, más allá de lo que uno pueda, o la capacidad o no que uno pueda tener para transmitir, para comunicar un mensaje, lo más importante es que uno pueda hablar con la verdad de la palabra de Dios. Dijimos que Dios respalda, lo que tiene poder, lo que convence, lo que transforma, es la palabra de Dios. Ni tu testimonio, ni mi testimonio, ni mi elocuencia, ni mi oratoria, ni mi preparación, ni mi conocimiento tienen el potencial para poder cambiar, transformar, convencer el corazón, como sí lo tiene la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hicimos un balance ahí, tratamos de trazar un equilibrio en el sentido de no dejar de lado el conocimiento. Es importante conocer la palabra, es importante en todo lo que esté a nuestro alcance poder nutrirnos, conocer la palabra, profundizar en la palabra, pero el conocimiento ocupa una parte, pero no es la base, no es lo que le da solidez a mi tarea evangelística, sino es la palabra de Dios. Ahí pusimos el ejemplo de Pedro. Les recuerdan que comentamos que Pedro era una persona, junto al resto de los discípulos, consideradas personas del vulgo, como denominábamos en ese momento, vulgares, ¿no? No con B corta, sino con B larga, no personas vulgares, personas mal habladas o personas con actitudes vulgares, sino personas de las zonas vulgas de la sociedad de ese tiempo, que es decir, el grupo de gente con menor preparación, con menor acceso a la educación y demás. Y ellos eran conocidos como personas del vulgo. Pero aún así dice la palabra que pudieron hablar la palabra con denuedo, ¿no? Pudieron hablar con denuedo, es decir, pudieron hablar con seguridad, pudieron hablar con soltura, pudieron hablar con profundidad acerca de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso dijimos, la preparación es importante, pero mucho más importante es poder conocer la palabra de Dios para poder hablar, expresar todo lo que Dios ponga en nuestros corazones para poder hablar. ¿Se va entendiendo? ¿Bien? Para la cámara. Para la cámara. Ya te están escuchando. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Si alguien me está hablando por ahí, tiene el micrófono prendido o algo. Sí, yo, Cristina, seguro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Ahí estás. No, ahora ya escuchar nada más, ya estamos en la clase. Ah, ok, listo. Si quiere apagarlo al micrófono por un ratito, así no ¿Cuál es? Fíjese que debe tener como un microfonito ahí abajo, como un símbolo de un micrófono. Ah, ahí está, perfecto, quedó, bárbaro, impecable. Bien, aquí habíamos mencionado, en los que tienen la hojita, ya sea impresa o digital, pasamos ya a la hoja número 4, si no me equivoco, en la parte superior tenemos, o por lo menos yo lo tengo así, capaz que alguno le ha modificado un poco, pero tenemos ahí escrito el texto bíblico de 2 de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este caso, la palabra procurar, esa palabra que se utiliza ahí para iniciar este versículo, procura con diligencia. Número uno, está en un tiempo verbal que es una orden, ¿no? Procura. Es algo que se ordena a hacerlo de esa manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El sustantivo de procurar, en este caso,
tiene que ver con un sustantivo que hace referencia a algo que requiere esfuerzo, diligencia o la búsqueda para conseguir algo, ¿no? El procurar involucra el esfuerzo, la tenacidad y todo lo que yo voy a poner a disposición para lograr conseguir un objetivo. En este caso, la Biblia nos está diciendo, utilizando esta definición, nos está exhortando a que nos esforcemos, a que seamos diligentes, a que pongamos todo nuestro esfuerzo en pos de qué, dice la palabra, de presentarnos a Dios como obreros aprobados. ¿Y cómo es un obrero aprobado? Alguien que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Subrayen ahí que no tiene de qué avergonzarse. Márquenlo ahí porque vamos a hablar ahora en un ratito acerca de este tema, porque nos vamos a meter ahora en la segunda parte, que hace referencia, como título a el motor de la difusión, el poder del Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, vamos a buscar para leerlo completo, libro de Hechos, versículo 8, dice, versión Reina Valera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, es lo que dice la palabra en este versículo. ¿De qué es de lo que viene hablando aquí? Se acaba de cumplir el momento de la ascensión de Jesús al cielo, donde ahí los discípulos le habían hecho les estaba hablando Jesús ya en esta última parte, los discípulos le están haciendo preguntas a Jesús. En el versículo 6 de ese mismo pasaje podemos hablar acerca de que los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos básicamente lo que le están preguntando es, Señor, ¿tenemos que seguir esperando la restauración de Israel? ¿Ya podemos dejar de esperar? Y Jesús es muy claro en su respuesta, le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, los motivos, las motivaciones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, comienza a partir de eso Jesús, su discurso. Le dice, no les corresponde, no les toca a ustedes, no necesitan ustedes saber cuáles son los tiempos en los que Dios ha dispuesto las cosas en su sola potestad, en su grandeza y en su divinidad que tiene Dios y que le permite decidir por sobre toda la humanidad. Dijo Jesús, no les corresponde a ustedes saber. Pero inmediatamente lo conecta con esto. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, de alguna manera está conectado a lo que dice anteriormente, pero más que nada tiene que ver con la pregunta inicial que los discípulos le hacen. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, Israel va a volver a reinar, va a volver a ocupar un lugar, una posición de poder, va a volver a ocupar una posición de liderazgo, de autoridad. Esa es la pregunta de los discípulos. Lo que Jesús desarrolla en el versículo 8 es en respuesta a esa pregunta. En el medio está Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber en qué tiempo Dios va a hacer las cosas. Eso es un paréntesis. Pero Jesús acá, en el versículo 8, vuelve a contestar la pregunta y le dice, pero, agreguémosle eso, ¿no? Pero, respecto a su pregunta, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los discípulos estaban interesados en un tipo de poder, que era el poder de gobierno, era el poder de que Israel como nación pueda recuperar su autoridad, pueda ocupar su lugar, pueda ocupar ese rango que soñaban con volver a tener, estaban ahora sometidos por el gobierno romano. Jesús lo que los está conectando es con otro tipo de gobierno. Él le dice, a ustedes no les corresponde saber en qué momento Dios va a hacer las cosas. Pero el verdadero poder, el poder que ustedes necesitan, lo van a recibir cuando ustedes reciban, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, cuando ustedes reciban ese verdadero poder que les da poder, autoridad, lugar, potestad, no de tipo terrenal, sino de tipo espiritual. Cuando ustedes reciban eso, dijo Jesús, ahí me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo cual podemos decir, ¿cuál es un poco el motor, como dice el título, o cuál es el requisito indispensable para que un discípulo
pueda desarrollar una tarea evangelística? ¿Quién me responde? De a uno, no se me peleen, de a uno. ¿Cuál es el requisito indispensable para que un discípulo desarrolle una tarea evangelística, como dice la palabra, siendo testigo de Cristo en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra? Ustedes saben que Jerusalén y Samaria es una forma de describir nuestro entorno. Jerusalén, el entorno que nos rodea, puede ser para nosotros la familia, Jerusalén, Samaria puede ser nuestra ciudad, y hasta el último de la tierra, hasta donde Dios nos lleve. ¿Cuál es el requisito fundamental? Ahora sí, de uno porque no lo escucho. A ver. Conocer la palabra, estudiarla. Bien, bien, perfecto. ¿Y otro más? Ser guiado por el Espíritu. Bien. Ahí lo que le agrego bien lo de conocer la palabra, porque es lo que estábamos hablando, la necesidad de que el evangelista pueda fundamentar todo su discurso y todo lo que pueda expresar con la palabra de Dios. Perfecto. Y en lo que estamos desarrollando ahora, la palabra aquí, volvamos a lo que dice, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, el poder que ya explicamos, no es de tipo humano, no es un poder humano, no es un poder terrenal, es un poder espiritual, que es lo que Jesús les estaba intentando instalar en el corazón y en la mente de estos discípulos. Les está intentando instalar que hay otro gobierno, que hay otro reino, que ellos están interesados en un reino terrenal, ellos están interesados en saber cuándo Israel va a recuperar su autonomía, su independencia, su gobierno, su poder terrenal. Pero Jesús les está hablando de otro reino, de un reino que es espiritual. Entonces, Él les dice, van a recibir ese tipo de poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, que el requisito fundamental para una tarea evangelística, para ser discípulos que lleven la palabra de Jesús en el entorno más cercano y hasta donde Dios nos quiera llevar, el requisito fundamental es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita un evangelista para llevar la palabra de Dios? Es tener poder. Necesita tener habilitado ese poder sobrenatural sobre su vida. Necesita tener la habilitación de ese poder sobrenatural que fluya a través de su vida. Poder para ser testigo. Poder, como dice la palabra, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Creo que lo dijimos algo parecido a la semana pasada. Dios no da cosas, no, eso lo dijimos me parece en la reunión. Dios no bendice, no da poder, no da de su bendición a personas egoístas. Dios no va a entregarnos cosas para que simplemente nosotros las apropiemos, nos la quedemos para nosotros y no la compartamos con otros. Si nos vamos a quedar egoístamente con lo que Dios ha hecho con nosotros, va a haber un punto límite en el que, como contábamos la otra vez, en el que llegamos a un punto en el que sentimos que ya no estamos recibiendo de la misma manera, porque Dios no va a seguir dando si vos no estás siendo capaz de darle a otro lo que Dios ha hecho por vos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, decimos, vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Dios nos va a dar ese poder, Dios quiere darte ese poder, Dios quiere darnos ese poder, pero nos quiere dar ese poder con un propósito, con una finalidad. No es para tu gloria personal, no es para ensalzar mi propio ego, no es para poder mostrar y decir, wow, miren qué poder tengo, miren qué poder Dios me ha dado, qué unción Dios me dio para esto, cómo Dios me usa en aquello otro. La única finalidad de recibir el poder de Dios es para ser testigos de Él en donde Él nos lleve. La única finalidad para recibir ese poder de parte de Dios es para ser testigos a donde Él nos lleve. Entonces, dice la hojita ahí, el mensaje, dice, bueno, ahí cita Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nuestro evangelio, no, dijo esto, lo dijo Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente. Ahí está lo que mencionábamos al principio y lo que mencionaba Tania. No solamente el conocimiento, sino un evangelista que pueda conocer la palabra de Dios. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. El evangelio, ¿cómo llega? Llega en poder.
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor. Entonces, un poquito más abajo dice, el mensaje se difundió porque estaba respaldado por milagros, testimonios y convicción del Espíritu. Se lo pueden señalar como 3 puntos. Milagros, testimonio y convicción del Espíritu. Son 3 puntos importantes. El mensaje se difunde, como dice ahí Tesalonicenses, el Evangelio no llegó a ustedes, dice Pablo, por palabras solamente, por buena oratoria simplemente, o por una buena presentación del mensaje, sino llegó a ustedes con poder. Número 1, segundo, con el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Vamos a ir desarrollando punto por punto. El primero que quisiera tocar en esta parte es con lo que más rápidamente relacionamos una obra del poder de Dios a través de nuestras vidas, y es a través de algo que conocemos como los milagros. No sé, si quiere ponga el título por ahí, los milagros. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes, y si alguno desea, puede contestar lo que quiera contestar, lo que crea, ¿no? Que es la respuesta correcta, o lo que piense, mejor dicho. Y lo vamos compartiendo y lo vamos debatiendo. La pregunta es la siguiente. Aguárdenme que no cambié aquí la placa. La pregunta sería la siguiente. Número 1. Los milagros. ¿Ustedes sienten como que hay menos milagros hoy en día si lo comparamos con los milagros que podemos leer a través de la iglesia primitiva? Si lo comparamos con otros momentos de la historia de la iglesia, ¿ustedes sienten, perciben que este es un tiempo en el que no se pueden, no se evidencian, no se ven, no se reconocen tanta cantidad de milagros como en otro tiempo? Para mí hay milagros, pero lo que falta es fe. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Todos piensan lo mismo, se durmió el resto, está durmiendo la siesta. Dejamos a Mari como la voz del pueblo. ¿Alguno más quiere expresar algo más? ¿Creen que hay menos milagros hoy en día? Hola, pastor, soy Joana. Hola, Joan. Sí, te escucho. No, yo pensaba que por ahí uno quizás no se entera, por ahí, no es que no haya, puede ser que uno no se entere. Bien, bien, correcto. Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Bueno, y voy a hacer otra pregunta, que obviamente es una pregunta casi capciosa, es una pregunta que ya se responde en sí misma, pero tiene un sentido, tiene un porqué. Sí creo que coincidimos en algo, sea porque no, como decía Joana, sea porque no se sabe, porque no nos llega la información, lo cual en principio me parecería raro, porque vivimos en una generación hiperconectada y donde sobreabunda la información, ¿no? O me permito pensarlo de esta manera. ¿Por qué en otras épocas donde la comunicación era mucho más difícil, donde las redes no difundían todo con la masividad que hoy lo hacen, por qué en otras épocas, en otro tiempo, pareciera que se conocían más milagros? Que ahora pareciera, si hacemos ese análisis que nos proponía Joana, pareciera entonces que nos llegan o recibimos la información de menos mensajes de los que en realidad suceden. Sería raro imaginarlo, por lo menos, en un mundo hiperconectado e hiperinformado, ¿no? Partamos de esa base. Entonces, la pregunta que iba a hacer, y creo que ahí todos vamos a coincidir con la respuesta, es, por un lado, sea porque no nos llega la información de los mensajes, sea por falta de fe. Decía Mari que
ella cree que no hay menos milagros, pero sí hay una cuestión ahí de fe, hay una falta de fe que, bueno, genera algo, ¿no? Ella dice, expresa que no hay menos milagros, pero sí que hay una cuestión de falta de fe, ¿no? La pregunta, creo que todos vamos a coincidir en la respuesta, es, si hay menos milagros, ¿tiene que ver con el poder de Dios? No, yo creo que el poder de Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta creer de la obra de Dios, porque la obra de Dios completa, pero nosotros es como que limitamos a Dios, me parece, o limitamos al Espíritu Santo que haga cosas, pero los milagros sí existen y hay todo el tiempo milagros. Cada momento, cada minuto hay un milagro de Dios. Pero bueno, nosotros lo limitamos, no creemos, no queremos ver, nos cuesta. Capaz que por ahí, porque no estamos metidos como tendríamos que meter en la presencia de Dios y estar en comunión con el Espíritu Santo. Bien, 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 completísima la respuesta, muy bien. Entonces creo que coincidimos todos, más allá de que no lo exprese la mayoría, pero todos coincidimos que si quisiéramos considerar, ahora vamos a ir con el análisis que nos propone Mari, pero si quisiéramos considerar que hay menos milagros, aunque pongámosle, pensáramos que hay menos milagros, de ninguna manera lo adjudicaríamos a una falta de poder de Dios. Como bien decía Mari, el poder de Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, esto no cambia, no se debilita, el Dios de los milagros sigue siendo el mismo, exactamente el mismo. El Dios que abrió el mar, el Dios que sanó a los enfermos, el Dios que resucitó a los muertos, ese es el mismo Dios que tenemos y tiene exactamente el mismo poder. Ahí propuso varios temas, Mari, interesantes todos, y que tiene que ver con, por un lado, por ahí me gustaría hacer como una pequeña diferenciación. Pastor. Sí, escucho, no sé quién me habla. Sí. Patito. Sí. Podría, antes que empiece la reflexión de lo que decía Mari, a mí con respecto a cuando leo la Biblia, no sé si tengo la respuesta a la pregunta que hiciste de si hay más o menos milagros. Lo que sí por ahí a mí me da a pensar cuando yo leo la Biblia, es como que había milagros más extraordinarios, como cuando nos comparten en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esto lo del Mar Rojo, del fuego del cielo. O sea, como que a mí me hace reflexionar en esa parte. Y ahora, como los milagros nosotros los consideramos cuando Dios sana en nuestro corazón o hace un milagro de sanidad, pero sí me refiero a esos milagros extraordinarios que sucedían antes. Siento que no sé si suceden ahora. Me refiero a los otros, internos, personales. Bien, bien, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente y es bueno el aporte y hace sentido a lo que iba a comenzar a desarrollar justamente. Porque iba a empezar diciendo, me gustaría trazar como una pequeña diferencia, trazar una pequeña diferenciación en esto. Entendemos que están los milagros, permítanme llamarlo, los milagros cotidianos, ¿no? Es un milagro despertarnos cada mañana, es un milagro poder respirar, es un milagro que nuestro corazón siga latiendo, es un milagro tener nuestra familia, es un milagro poder alimentarnos, es un milagro poder manejarnos por nuestros propios medios, cuando hay mucha gente que no lo puede hacer, es un milagro, ni hablar. Estamos de acuerdo en eso. Todas esas cuestiones cotidianas, diarias, a veces minúsculas, pequeñas, algunas imperceptibles. Es un milagro que todo tu organismo funcione correctamente. Es un milagro. Es un milagro que no ocurra nada dentro de la complejidad de tu organismo. Y los que por ahí han estudiado enfermería o están en esas ramas del estudio pueden entender lo que estoy hablando. Dentro de la complejidad del diseño del ser humano, que nada se salga de su lugar, ninguna pieza se desconecte para generar un colapso en tu cuerpo, que todo funcione de manera orquestada y perfecta, es un milagro. En el ámbito de la psicología, que todo
tu razonamiento, tu manera de pensar, toda tu actividad neuronal, todas tus interconexiones neuronales se den de la manera correcta, sin que se produzca ningún, por ejemplo, sin ningún accidente cerebrovascular, es un milagro. Estamos de acuerdo en que existen esos pequeños milagros, pequeños grandes, milagros cotidianos. Algunos de ellos los vemos cuando por ahí nos detenemos a reflexionar, a pensar, decimos, wow, realmente conocer a Cristo es un milagro. ¿Qué tengo yo de diferente de tantas otras personas mejores que yo, que podrían y deberían conocer a Cristo, y yo pude conocerlo? Es un milagro, ¿no? Pero por ahí, en esta parte, nos acentuamos por ahí en un tema por ahí más álgido, más complejo, que genera más debate, ¿no? Que es el tema, como decía Patito recién, de los milagros extraordinarios. A ver si podemos coincidir en esto. Para la iglesia primitiva, en la época de Jesús y la iglesia primitiva, que una persona traiga a una persona que había fallecido y que de pronto Jesús o los discípulos oren por esa persona resucite, era parte de, no voy a decir de lo cotidiano, pero era algo que ocurrió en reiteradas oportunidades a la iglesia primitiva. Ahora tratemos de pensarlo en nuestros tiempos. Creo que si nos sinceramos, cualquiera de nosotros va a coincidir en decir, no es algo que imaginamos tan posible de ver en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que decimos, bueno, sí, es algo que sí. Nos pasa todos los domingos a nosotros. No es algo tan fácil de imaginar. Y de ahí todo lo demás, ¿no? Ni hablar, como mencionaba Patito recién, ni hablar los milagros que tienen que ver con las cuestiones climáticas, atmosféricas. De pronto, descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías, oró y la lluvia se detuvo, o oró y la lluvia volvió, ¿no? Manejando los tiempos. Imagínense esto en nuestra época. Si ocurre, lo adjudicamos solamente a la voluntad del Señor. De pronto, a nosotros nos pasó, por ejemplo, hace unas semanas atrás, fuimos al barrio 40 Viviendas, vimos que se venía el agua, comenzamos a orar, comenzamos a armar orando, dijimos, Señor, detén la lluvia, pará la lluvia para que podamos hacer esta actividad, para que podamos predicar tu palabra. Y se largó a llover igual. Se largó a llover igual. Tuvimos que tapar todo, tuvimos que cubrir, tener cuidado, los chicos tuvieron que armar un techo improvisado. Sí, es cierto, después vimos la mano del Señor que contuvo la tormenta. Yo sentía eso, que Dios estaba conteniendo, cayeron unas gotas, llovió un poco, pero no de manera que no lo podamos soportar. Calmó todo y una vez que volvimos a casa, que entramos todos adentro, que guardamos todos los equipos, se largó un aguacero terrible, ¿no? Vimos a Dios también ahí obrando a favor de poder predicar su palabra. Pero creo que sí coincidimos en esto de que no es tan, no lo vemos de manera tan permanente a esos milagros extraordinarios. ¿Cuántos, me incluyo, hemos visto partir seres queridos orando para que Dios los sane? En mi caso, yo vi partir a mi madre, una pastora, una sierva de Dios, dedicada a su vida al servicio de Dios, se enfermó de cáncer y junto a mi papá, junto a toda la iglesia, oramos, creímos, declaramos, confesamos la palabra, hicimos todo lo que humanamente sabemos que tenemos que hacer. Declaramos el poder de Dios a través de los milagros, declaramos su sanidad y Dios se la llevó. Entonces, creo que sí coincidimos en esto de que notamos que hay como una diferencia en cuanto a cómo se daban los milagros extraordinarios en los tiempos de la iglesia primitiva y en nuestros tiempos, notamos una diferencia. Y yo me permití profundizar en algunos puntos que se los voy mencionando. Si ustedes quieren tomar nota o si creen que puede servir, los pueden ir anotando. Como algunas razones. Primera razón en la que me voy a centrar, y ahí me tomo de lo que decía Mari al principio y de lo que lo desarrolló un poco más después en su segunda intervención. El primer principio tiene que ver con la falta de fe. Una de las primeras razones tiene que ver y está directamente conectada a la falta de fe. Vivimos, y voy a decir esto, y si quieren anótelo de esta manera, porque se va a acordar, porque por ahí va a ser como rara la expresión.
Yo creo que uno de los grandes problemas por los que hoy no vemos milagros extraordinarios es por falta de fe o por exceso de fe. Y ahora les voy a explicar por qué digo falta o exceso de fe. Es decir, ¿cómo no va a haber milagros si excedes en creer? Bien, ahí le explico. Por un lado está la falta de fe. Vivimos en una generación sumamente escéptica. Le cuesta creer. Le cuesta creer que Dios puede responder, le cuesta creer que Dios tiene poder, le cuesta reconocer los milagros. Y de pronto cuando Dios interviene de alguna manera, hay mucha gente que rápidamente también le adjudica cierta respuesta, bueno, al trabajo de los médicos, o le adjudica respuestas a otros motivos y no a una obra milagrosa de parte de Dios. Hay un escepticismo, hay una incredulidad moderna y además una mentalidad científica que busca darle razón a todo, a que todo tenga una explicación natural, aún para los eventos extraordinarios, en lugar de atribuírselos solamente a Dios. Esa sería la falta de fe. Pero también yo creo que uno de los motivos por los cuales no vemos tantos milagros extraordinarios es por un exceso de fe. ¿Por qué exceso de fe digo? Es una forma de decirlo simplemente para hacer referencia a que también vivimos una generación que o es incrédula o es demasiado crédula. Vivimos una generación que cree a cualquier cosa. Entonces, le asigna el mismo poder a Dios y le asigna el mismo poder a un mano santa que va a toda la gente y que porque les dice que 2 o 3 cosas de su vida y les pone la mano y les manda a hacer tal cosa y les saca plata, creen que eso también tiene poder. Creen que hay poder en la imagen del Gauchito Gil. Creen que hay poder en usar una cintita roja. Creen que hay poder en cualquier cosa. Entonces también vivimos en una generación demasiado crédula que cree cualquier cosa y que ubica a Dios al mismo nivel del Gauchito Gil, de María de Satanudos, de, no sé, de lo que se le ocurra. O hasta de un mano santa que se anuncie por ahí. Y lo que sabemos es que la palabra dice que lo único que mueve la mano de Dios, lo único que hace que Dios levante su diestra de poder a favor de nuestras vidas, es la fe. Nada más. Y la fe en Él, no en otra cosa. No, saquémonos de la cabeza esto de que, bueno, hay que creer en algo. No se trata de eso, eso no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tener fe en Él, es creerle a Él. No es creer en algo hay que creer, dice la gente. No, no hay que creer en algo, hay que creer en Dios. No hay otra manera. La sociedad está como está y la sociedad no ve milagros como los podríamos ver porque cree en cualquier cosa, porque vive bajo ese axioma de en algo hay que creer. Y no se trata de creer en algo, se trata de creer en alguien y es en Jesucristo. Ese es uno de los motivos. El segundo motivo que me permito profundizar es también el cambio de propósito de los milagros en la palabra a diferencia de los tiempos que vivimos. Paso a explicarle. Entonces le podríamos poner como título un propósito diferente de los milagros en la Biblia. ¿Para qué se utilizaban los milagros en la Biblia? En el Antiguo Testamento, sobre todo, vamos a ver que los milagros, por ejemplo, como los de Moisés, que los mencionábamos recién, los mencionaba Patito ahí cuando se abre el Mar Rojo, bueno, y otros milagros más, cuando, bueno, Elías hace caer fuego del cielo, bueno, y algún otro milagro que a ustedes se les puedan ocurrir. Tenían un fin en particular. ¿Cuál era el fin en particular? Fundamentalmente, el fin era autentificar o validar a un enviado por Dios. ¿De qué manera el pueblo tenía la certeza de que esa persona que venía a hablarle supuestamente de parte de Dios era un real enviado de Dios? Lo certificaba, lo autentificaba a través de alguna demostración de poder. Recuerden el caso de Moisés. Cuando Moisés recibe la orden de Dios a través de la zarza, Dios le dice cuál es todo el propósito que él tenía para el pueblo de Israel, para liberarlo y demás. La pregunta de Moisés es, ¿y qué me vas a dar? ¿Cómo van a saber que me enviaste realmente? ¿Cómo les puedo demostrar que realmente vos me enviaste? Y ahí es que Dios le dice qué tienes en tu mano, y la mano
tenía su vara y en el momento que, que Dios da la orden se convierte en una serpiente y bueno, todo lo que conocemos después y sabemos que después esa vara es un poco el elemento físico que Dios usa para que Moisés lleve adelante todos los milagros, las señales que se vieron después ahí en Egipto. Uno de los motivos, de los propósitos de los milagros en la Biblia es la de autentificar a un enviado por Dios. También la de revelar una verdad divina. Hablamos ahí de las 10 plagas de Egipto. Creo que lo explicábamos el domingo pasado. El pueblo de Israel hacía 400 años que estaba esclavo en Egipto, por ende, nacieron generaciones de generaciones que jamás habían visto nada del poder de Dios. Entonces, ¿para qué Dios responde y actúa con esas 10 plagas increíbles, extraordinarias? ¿Por qué? Porque Dios se está volviendo a conectar con el pueblo de Israel con una verdad divina. Él es el Dios que tiene todo poder. Él es el Dios que controla absolutamente todo. Él es el Dios que está por encima de otros dioses. Por eso cada una de las plagas es una cachetada, es una bofetada en la cara de cada uno de los dioses egipcios. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos este propósito. Los milagros venían para validar a un enviado por Dios o para mostrar una verdad divina. En nuestros tiempos, esas señales ya no son necesarias de la misma manera. Ya Dios no necesita enviar un milagro para validar a un enviado. ¿Qué es lo que valida a un enviado de Cristo en nuestra época? El Espíritu Santo. Es lo que valida a que alguien va en nombre de Dios, la obra del Espíritu Santo. Ahora nosotros no vamos a demostrar con algo el poder de Dios, somos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, volvemos al principio, Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes van a hacer el poder. Ya no van a demostrarlo con algo, no lo van a evidenciar con algo, no lo van a tener que certificar con un milagro, con una acción, sino que ustedes van a ser los portadores del poder de Dios. Otro de los motivos es el cambio de enfoque, yo le pondría así, el cambio de enfoque de los milagros. En aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el Antiguo Testamento, vemos que hay un despliegue de milagros impresionantes que acompañan la obra de los discípulos, que acompañan la predicación de la palabra y demás cuestiones. Lo cierto es que también Jesús un poco, esto lo dejó entrever cuando cuenta aquella parábola, ustedes, algunos de los más lectores se van a recordar la parábola del rico y Lázaro. No se las voy a relatar ahora para no hacer esto más extenso, pero sí hay un momento en el que el rico habla con Lázaro y le dice, ¿por qué no volvés a la tierra? No, habla con Moisés, perdón, y le dice, permití que Lázaro vuelva a la tierra y le predique a mis parientes para que no vengan a este lugar de tormento. Si no estás entendiendo bien la parábola, bueno, tenés que leerla después para poder entenderla bien. El rico está en el infierno, le está hablando a Moisés y dice, ¿por qué no envías a Lázaro? Lázaro está en el seno de Abraham, está ahí en el cielo. Dice, ¿por qué no envías a Lázaro para que le predique a mis familiares para que no tengan que venir a este lugar de tormento, al infierno? Y Moisés le dice algo ahí, le dice, mirá, ellos tienen a los profetas, tienen a los siervos de Dios. El rico le contesta a Moisés y le dice, sí, yo sé que los tienen, pero si va alguien de entre los muertos, si ven un milagro tan contundente como que alguien de entre los muertos vaya a predicarles, eso los va a convencer. Y Moisés le responde, Jesús en esta parábola responde y dice lo siguiente, si no le creen a la ley y a los profetas, menos le van a creer aunque alguien vuelva de los muertos a predicarles. Y eso nos está indicando algo de un cambio de enfoque del Espíritu para este tiempo. Este tiempo no está tan centrado, el Espíritu Santo, en la manifestación extraordinaria de los milagros, sino que está puesta en el milagro más extraordinario que puede existir, y es la transformación del corazón del hombre. Porque ustedes y yo seguramente podríamos mencionar casos y haber sido, tal vez nosotros mismos hemos sido el caso, de personas que recibimos una obra de Dios,
recibimos un milagro de parte de Dios, pero sabemos que eso no transformó nuestro corazón. Sabemos que eso no hizo la obra de que mi corazón sea transformado. Sí fue un impacto, sí generó gratitud por la obra de Dios y por haber recibido ese milagro. Nosotros en nuestro caso, con mi familia, por ejemplo, vimos la obra de Dios en la vida de Emilia, que el Señor la sanó de una meningitis terrible a los 10 años de vida y la sanó completamente. En mi caso, el Señor me sanó en 2 oportunidades de 2 tumores que aparecieron en 2 partes diferentes de mi cuerpo. Pero yo sé perfectamente que aún recibiendo ese milagro, la obra de transformación del Espíritu Santo en mi corazón vino por otro lado. No tiene que ver con ver un milagro extraordinario. Por eso Jesús, a través de esta parábola, responde en palabras de Moisés y dice, si no escuchan a los profetas, si no escuchan a los evangelistas, si no escuchan a la ley, si no escuchan la palabra, aunque vean algo tan extraordinario como alguien que vuelve de los muertos a predicarle, no le van a creer. Lo que Jesús nos está diciendo es que en este tiempo, aunque mostrásemos milagros extraordinarios, eso no terminaría convenciendo el corazón de la gente. Que es lo único que convence el corazón de la gente, es la obra del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo accionado, ¿de qué manera? A través de la palabra, convenciendo y transformando los corazones. No sé si alguien me quería decir algo o no. Bien, esos son algunos de los motivos que yo un poco me estuve pensando, orando, reflexionando respecto de algunos motivos por los cuales uno tiene la sensación de que en este tiempo es como que no vemos tantos de esos milagros extraordinarios, o si los hay, bueno, son muy llamativos porque no están a la orden del día, no es que los vemos permanentemente en las redes sociales o los vemos en distintos ministerios. Hay algunos ministerios que son usados por Dios para los milagros y llaman poderosamente la atención, ¿no? Justamente por esa respuesta de Dios en ese sentido. Pero bueno, tenemos que, me parece que darnos la posibilidad de profundizar también en estos aspectos que tienen que ver con la falta de fe o un exceso de fe, como decíamos, el propósito diferente de los milagros en la palabra y a diferencia de lo que es hoy en día, el cambio de enfoque también de los milagros a una etapa actual donde el enfoque está más puesto en el milagro más extraordinario que puede existir, que es el de una verdadera transformación en el corazón de las personas. Yo soy un convencido de que el mayor milagro que a mí me vuela la cabeza, no le encuentro explicación, me quebranta, me conmueve por dentro, es cuando yo podemos ver una vida transformada por Cristo. Una vida que antes era de determinada manera y ahora es completamente diferente. Una vida que antes estaba en manos del enemigo, estaba tomada por el diablo y ahora pertenece a Cristo, está sirviendo a Dios. Personas que vemos transformadas por el poder de Dios, es el mayor milagro y ahí está puesto el enfoque del Espíritu para este tiempo. Continuamos. Dice la hojita, estamos en la hojita número 5. Sin el Espíritu, el mensaje es letra muerta. Con el Espíritu es fuego que transforma. Y ahí hay una serie de versículos bíblicos. Tenemos Efesios 5:18, Zacarías 4:6. Ese de Zacarías 4:6 es tremendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hay cosas que nosotros queremos convencer por la fuerza. Y le habrá pasado a ustedes, créanme que me pasó a mí también, sentarme con personas y dedicarles horas de mi vida, hablándoles para intentar convencerlos, para intentar hacerlos razonar, que les pueda entrar en la cabeza una verdad de la palabra de Dios, y no hubo caso. Y el Señor me terminó hablando con esto, no es con fuerza, es con mi espíritu. No es a fuerza de horas de charlas, no es a fuerza de horas de intentar convencer a la persona, es con el Espíritu Santo. Cuando voy bajo la unción del Espíritu Santo, bastan algunas palabras, o ni siquiera son necesarias las palabras muchas veces. Siempre a veces me permito contarlo y dar su nombre, porque ella misma lo ha contado muchas veces, el caso de Juli Díaz, que ella venía de la Iglesia Católica y con un arraigo muy fuerte a la Iglesia Católica, a sus convicciones religiosas, y comenzó a acercarse a nuestra Iglesia. Y inclusive a confrontar, Juli. Era y es así, ¿no? Es muy de confrontar las cosas hasta que las pueda entender.
Y en ese tiempo ella confrontaba con cosas que ella veía de la religión evangélica, a diferencia de la religión católica, y había confrontaciones permanentemente. Y nosotros de otro lugar tratábamos de compartirle lo que la palabra decía respecto a muchas cosas, ¿no? Uno de esos grandes debates, recuerdo, fue cuando en algún momento le planteamos el tema de tener las imágenes, ¿no? en los lugares. Entonces decíamos, pero la palabra dice que no debemos arrodillarnos delante de las imágenes, ni venerarlas, ni demás. Y ella me dice en un momento, bueno, pero nosotros en la Iglesia Católica no nos arrodillamos delante de las imágenes, no las veneramos, están como un recordatorio de las personas que han entregado su vida a Dios también y demás. Yo le digo, pero te estás olvidando otro pasaje. La Biblia dice, no te hagas imagen, ni siquiera para tenerla. La Biblia dice, no te hagas ni siquiera ningún tipo de imagen, ni siquiera para tenerla, ni siquiera como recordatorio. Nada que te sea una imagen, que te lleve la atención más a la imagen que al mensaje profundo, que es el de seguir a Cristo, es incorrecto, ¿no? Bueno, y había esa ida y vuelta permanente, y realmente, amados, había momentos que ya uno decía, bueno, ya está. Si no le convence al Señor, no le convence a nadie. Ya había un momento que uno ya se cansaba porque le compartíamos toda la verdad de la palabra de Dios, debatíamos, confrontábamos, pero no había forma. Y comenzamos a orar y dejamos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu Santo obró en su corazón y de un día para el otro ella comenzó a encontrarse con la palabra, y recuerdo que yo me reía porque nos mandaba capturas, fotos de lo que la palabra decía. Mirá lo que dice la palabra acá, en nuestra iglesia estamos equivocados con esto. Cuando decía nuestra iglesia, hablaba de la iglesia católica, ¿no? Dice, en nuestra iglesia estamos equivocados con esto. Y yo leía lo que ella me mandaba y decía, sí, te lo dije hace meses. Pero bueno, ahora el que estaba obrando era el Espíritu Santo convenciendo. Entonces, cuando vemos que a través de la obra del Espíritu Santo se produce una obra de convencimiento, una obra de transformación que todas nuestras palabras no lo van a poder lograr. Por eso este versículo es clave, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. El evangelista dice más abajo, necesita la unción que quebranta los yugos. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Un evangelista que porta la unción del poder está capacitado por Dios para quebrantar yugos de iniquidad, yugos de opresiones, cadenas de vicios, yugos de adicciones, todo lo que el diablo usa para oprimir las vidas, aún para causar ese encierro, esa esclavitud en el corazón de la gente. Bueno, un evangelista lleno de la unción del Espíritu Santo está habilitado, capacitado por Dios, con el poder del Espíritu Santo para romper y quebrantar cada uno de esos yugos. Seguimos un poco más adelante, hay un título ahí que dice, el avance es todo. Dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo, esto lo sabemos, ya deberíamos saberlo de memoria, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Romanos 10, versículos 14 y 15, dice, y señalamos una expresión, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Obviamente queremos ver vidas rendidas a los pies de Cristo, queremos ver personas entregadas al Señor, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a llegar a conocer al Señor si no hay quien les predique? Si nosotros, ustedes y yo, no tomamos en nuestras manos la responsabilidad de ser evangelistas, de llevar la palabra de Dios, de hacer discípulos, ¿cómo van a poder oír el mensaje? ¿Cómo van a poder oír la palabra si no hay quien les predique? Por eso nosotros estamos este año también, desde nuestra iglesia, estamos volviendo a conectarnos con los medios de comunicación para volver con, los escritos que estamos haciendo cada semana en algunos portales aquí de la ciudad. Vamos a volver con el programa de televisión, vamos a volver con los micros radiales. ¿Por qué? Porque tratamos de llevar la palabra permanentemente, como hacía nuestro pastor, a través de todos los medios que tenemos a disposición. Que haya permanentemente personas que prediquen la palabra para que haya personas que la puedan escuchar. En Hechos 13, Pablo y Bernabé predicaban en ciudades estratégicas para alcanzar toda la región. Dios no quiere que la palabra se quede en los templos, sino que inunde calles, hogares y naciones. Este año nos hemos tomado como una determinación, como una visión para nuestra casa, es salir de la comodidad del templo. Recuerden, no lo hemos podido hacer este mes de abril por cuestiones organizativas, pero a partir de mayo, junio, julio,
todos los meses, una vez por mes, vamos a tener nuestra reunión en otro lugar. No se trata solamente de a qué lugar vamos a ir. No es porque tal vez vamos a ir a algún lugar y ustedes van a decir, pero ¿estamos más cómodos en nuestra iglesia? Sí, pero justamente queremos salir de la comodidad y queremos volver a recuperar la gimnasia como iglesia de que somos una iglesia que tenemos que estar acostumbradas a salir, a llevar el evangelio, a llevar la palabra por fuera de las cuatro paredes de nuestros templos. La palabra tiene que correr, la palabra tiene que ser transmitida. Dice acá, Hechos capítulo 11, versículo 19. Me parece que quedó mal, debe ser 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La palabra tiene que ser predicada. Dice, la palabra también lo dice, en tiempo y fuera de tiempo. Hay veces que yo creo que pecamos de... creo que hay veces que pecamos de demasiado cautelosos. Creo que a veces pecamos de demasiado cautelosos. No queremos molestar, no queremos incomodar a la persona. A veces de pronto sentimos la necesidad o el deseo de hablarle a alguien de Jesús, pero estamos en un cumpleaños y decimos, no es el momento. Voy a esperar otro momento, voy a esperar otra situación para poder hablarle de Jesús. La palabra dice que tenemos que instar a las personas en tiempo y fuera de tiempo. Que la palabra tiene que correr permanentemente. Yo igualmente, y porque es la enseñanza que hemos recibido de nuestro pastor, el de ser respetuosos con la gente, con el tiempo, el momento, de no hacerlo de cualquier manera, en cualquier lugar, de poder seleccionar momentos donde la atención de la persona pueda estar enfocada en lo que le estoy hablando. Y como digo, tal vez de pronto estamos en una fiesta, estamos en un ambiente distinto, y yo diría, si bien podemos predicar la palabra también en un ambiente así, pero tenemos que también tener el discernimiento para saber si la atención de esa persona va a estar enfocada como para poder escuchar y recibir lo que quiero transmitirle acerca de la palabra de Dios. De no ser así, sí lo que puedo hacer es utilizar ese momento para crear un próximo encuentro donde yo pueda tener la atención de la persona para poder compartirle el evangelio de la palabra de Dios. Sí acercarme a la persona, decirle, mira, yo tengo una carga por tu vida, yo necesito compartirte algo, cuando tenés un momento, me gustaría poder compartir un ratito con vos a solas, poder conversar acerca de algo, es importante. Yo siento que hay cosas que están pasando en tu vida y quiero transmitirte algo que no puedo esperar más de poder compartírtelo porque cambió mi vida y yo sé que lo puedo hacer con vos también. Pero decime en qué momento podemos encontrarnos. Entonces ahí aprovechamos ese momento, aprovechamos la oportunidad, pero para generar un encuentro donde la atención de la persona pueda estar totalmente enfocada en lo que le queremos compartir. Llevar el evangelio por las calles, donde la gente sufre y vive su realidad, llevarlo a los hogares, restaurando familias desde el interior y llevándolo, ¿por qué no?, a las naciones, cruzando fronteras para llevar la luz del Señor. Y por último, ya estamos finalizando, sí. Todavía no vamos con este tema, podemos ir bien. Por último, ¿qué rol cumple el evangelista en los últimos tiempos? Fíjense que quería tocar este punto ya en la parte final, porque tenemos que entender que nuestra tarea como evangelistas, como personas que puedan estar dispuestos a llevar la palabra del Señor, tenemos que valorarla porque hay una función muy importante que tiene el evangelista en lo que la Biblia denomina los últimos tiempos. Creo que todos sabemos, o deberíamos saber, que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo esa última etapa de la profecía bíblica donde el regreso de Jesús a buscar a su pueblo es inminente. Puede ser antes que termine este día, puede ser antes que termine esta semana, antes que termine el mes, no lo sabemos. Pero todo está cumplido, todo está preparado y la creación está gimiendo, esperando el regreso del Mesías, el regreso del Rey. Ahora, ¿cuál es el rol del evangelista en esta visión profética de los últimos tiempos? Leamos lo que dice Mateo 24, versículos 12 al 14.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y, que dice ahí, y entonces vendrá el fin. La palabra nos dice que será predicado este evangelio a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y cuando eso ocurra, vendrá el fin. En el fin de los tiempos, los protagonistas son los evangelistas, llenos del Espíritu Santo, que están, con su acción de predicar el evangelio, están preparando el camino para el regreso de Jesús. Lo mismo que ocurría, recuerden ustedes, con Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista antes de la presentación pública de Jesús? Anunciaba la llegada del reino de los cielos. Predicaba acerca de el reino de los cielos se ha acercado, viene uno detrás de mí, está anunciando a Jesús, está dando a conocer acerca de Jesús. ¿Y qué pasó luego? Apareció Jesús en su presentación pública en la tierra, en su primer venida. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesús? Igual, con evangelistas que compartan, que muestren a Jesús, que señalen a Jesús, que hablen acerca del reino de los cielos, y cuando todo eso se cumpla, dice la palabra, entonces va a venir el fin. Porque es protagónico el rol de los evangelistas en este tiempo, porque en su tarea, en su trabajo, están, como decíamos, preparando el camino para el regreso de Jesús. Yo no sé si serás vos, si seré yo, pero dice la palabra que el fin no se va a dar, el regreso de Jesús no se va a dar hasta que el evangelio no le haya sido predicado hasta el último de la tierra. Y no sabemos quién es el último de la tierra. Y no sabemos si tal vez está en Rauch el último de la tierra. Alguien que todavía no escuchó de Jesús. Por ahí pensaríamos en un mundo en el que vivimos, donde todo el mundo tiene el acceso a toda la información, a las redes y demás, nos parecería imposible que alguien no haya escuchado de Jesús. Pero no lo sabemos. Yo no sé si te tocará a vos tal vez predicarle al último de la tierra. Lo cierto es que en alguna parte del mundo alguien Dios usará para predicarle en algún momento al último de la tierra. Y cuando se le haya predicado el evangelio a ese último de la tierra, entonces, dice la palabra, vendrá el fin, entonces va a producir el regreso, el retorno del Mesías. Podemos valorar entonces cuál es la función importante que tiene el trabajo evangelista, no solamente para cumplir el mandato de Jesús, sino también para preparar el retorno de Jesús a la tierra. Amén. Bueno. Amén. Bien, bueno, llegamos ya a la parte final de este taller del día de hoy. En esta oportunidad no vamos a cerrar con una oración, porque me gustaría que cada uno en su lugar pueda, si lo puede hacer ahora, después cuando lo pueda hacer, pueda dedicarse su tiempo para orar. Puede dedicarse su tiempo, más allá de que podamos hacer una oración aquí en conjunto, como para cerrar el momento, cada uno pueda tomarse su tiempo. Si puede hacerlo ahora, si puede dedicar un rato más en este tiempo, los que están por ahí viendo juntos, tomarse un tiempito ahí para orar a Dios sobre todo esto que hemos compartido, la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, de hacer correr el Evangelio y la importancia que tiene el evangelista como quien está preparando el regreso del Mesías. Estén atentos en el grupo de la iglesia, que seguramente en el transcurso del día le va a llegar el resumen escrito como fue la semana pasada, también el enlace, si ustedes lo quieren volver a ver esta clase, la van a poder volver a ver ahí a través del enlace, y también seguramente alguna pequeña tareita les vamos a dejar como para que preparen para la próxima clase, que va a ser la última, la que cierra ya este taller de evangelismo. Ahora sí, nos despedimos, que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y que tengan un buen resto de semana. Recuerden que este domingo nos reencontramos a partir de las 19 horas en nuestra iglesia, así que a no olvidarse de ese detalle importante, este domingo